momentos de formación durante esta semana. Y hemos experimentado ya nuestra sesión sobre la protección de menores. Nuestra visita a los dicasterios nos ha recordado también cómo abordar el tema del desarrollo integral, la participación de los laicos en la Iglesia. Y tenemos un momento de formación sobre el planeta sostenible que depende de todos nosotros. Vamos a pasar más de una hora juntas. Naturalmente, esto está conectado con Laudato Si y conectados también con las resoluciones que hemos escogido sobre el medio ambiente. Así que es un proceso para ahondar en nuestra familiaridad con este tema. Tanto Maribeth y yo vamos a presentar hoy el tema. Y Maribeth es alguien muy especializada, experta en esta, porque es científica y por lo tanto investiga, y su marido Walter ha estado muy implicado en la protección del mar, la cuestión de la contaminación de la vida del mar en la costa oriental de Estados Unidos, y este alto nivel de investigación. Ahora bien, la ecología es una cuestión, ¿no? Es una cuestión, ¿no? En la que están implicados muchas personas. Es algo interdisciplinar y las ciencias tratan de comprender el perjuicio que estamos haciendo al medio ambiente, y también hay cuestiones morales implicadas. ¿Cómo podemos motivarnos para comportarnos más éticamente? Hay también cuestiones políticas y cuestiones culturales. ¿Cómo podemos cambiar las actitudes de nuestra sociedad de manera que los políticos puedan tomar buenas decisiones? Esto naturalmente se relaciona con la educación de los jóvenes. Así que tenemos aquí dos personas. Yo soy menos experto, pero sí que enseño un curso sobre teología y ecología. Y por lo tanto, espero completar aquello que Maribeth va a decir de una manera más científica, con unas reflexiones que vienen más del campo de la teología y de la espiritualidad. Maribeth va a empezar su presentación ahora, pero antes me gustaría pedirle que dijera una palabra sobre el trabajo que ella hace en Estados Unidos. Por lo tanto, no es solamente una científica, sino que es la presidente de la organización nacional y pasa mucho tiempo tratando de tener un impacto sobre las mujeres de Estados Unidos para que realmente se ocupen, se interesen en esos asuntos. Por lo tanto, vamos a escuchar lo que ella dice a las mujeres, pero también, en primer lugar, ¿en qué consiste comunicar esto a las mujeres con las que tú te encuentras en tu organización? ¿Qué es lo que las ayuda y cuáles son las resistencias que tú encuentras en ellas? Gracias, padre. Al viajar por mi país, veo diferencias en los diversos países o las partes del país, y por lo tanto mi experiencia es un poco diferente de un lugar a otro. El cambio climático es una cuestión que divide al pueblo de Estados Unidos. No todo el mundo acepta esto. Cuando doy esta charla, después de dar esta charla, muchas personas vienen donde mí y me dicen, ahora entiendo, ahora sí que entiendo lo perjudicial que puede ser el cambio climático y voy a tratar de cambiar. Por lo tanto, realmente no he encontrado ninguna resistencia después de la charla, pero han venido personas antes de la charla a decirme, bueno, no creo en el cambio climático, pero sí han cambiado de opinión después de haberme escuchado y después de haber escuchado todos los perjuicios que esto produce. Y mi organización ha estudiado Laudato Si, y sí ha habido algunas resistencias, pero después de escuchar esta charla, después de haber estudiado el documento,
Entonces ahora han aceptado el cambio climático. Bien, gracias por la pregunta. Bien, y continúo. Estamos hablando de Laudato Si, cuidar nuestra casa común. La encíclica Laudato Si del Papa Francisco, alabado seas, Señor, es una llamada mundial a despertar para ayudar a la humanidad a que comprenda la destrucción que el hombre está causando al medio ambiente y a sus semejantes. Si bien aborda el medio ambiente directamente, el alcance del documento es más amplio en muchos aspectos, ya que no solo examina el efecto del hombre sobre el medio ambiente, sino también las numerosas causas filosóficas, teológicas y culturales que amenazan las relaciones del hombre con la naturaleza y del hombre entre sí en diversas circunstancias. Este documento es en muchos sentidos el epítome, la síntesis del pensamiento de Papa Francisco. Es un tema inesperado, presenta las verdades del Evangelio y proporciona un desafío para cada creyente y también para los no creyentes. Desde el principio, el Papa Francisco declara el objetivo del documento cuando escribe: en esta encíclica me gustaría entrar en diálogo con todas las personas sobre nuestra casa común. Normalmente, los documentos papales se dirigen a los obispos de la Iglesia o a los fieles laicos, pero al igual que en el caso de la Pacem in Terris del Papa Juan XXIII, el Papa Francisco dirige su mensaje a todos los pueblos. El objetivo del diálogo. El Papa escribe: por lo tanto, hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta. Necesitamos una conversación que nos una a todos, porque el desafío ambiental que vivimos y sus raíces humanas nos preocupan y nos afectan a todos. Lo anterior está en el corazón del documento, pero el Papa Francisco también tiene un llamado muy acuciante a la conversión para todos aquellos que somos Iglesia. Y escribe el Papa: la crisis ecológica es un llamado a una profunda conversión interior. Pero también tenemos que reconocer que algunos cristianos comprometidos y orantes, bajo una excusa de realismo y pragmatismo, suelen burlarse de las preocupaciones por el medio ambiente. Otros son pasivos, no se deciden a cambiar sus hábitos y se vuelven incoherentes. Les hace falta entonces una conversión ecológica que implica dejar brotar todas las consecuencias de su encuentro con Jesucristo en las relaciones con el mundo que los rodea. Vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de una existencia virtuosa, no consiste en algo opcional ni en un aspecto secundario de la experiencia cristiana. Hay 6 capítulos. Los títulos voy a citar. Capítulo 1, lo que le está pasando a nuestra casa común. Capítulo 2, el Evangelio de la creación. Capítulo 3, las raíces humanas de la crisis ecológica. Capítulo 4, ecología integral. Capítulo 5, líneas de acción. Capítulo 6, educación ecológica y espiritualidad. Y hay 10 puntos importantes que hay que tener en cuenta de los 6 capítulos de Laudato Si, que los voy a enumerar brevemente. Es un panorama desde un punto de vista religioso, es una perspectiva espiritual la que se presenta, nos dice los efectos desproporcionados en los pobres, habla de la adopción de la tecnología sin tener en cuenta sus consecuencias en nuestro mundo. Es una enseñanza autorizada. La encíclica se agrega al cuerpo de la doctrina social de la Iglesia. No es opcional. Y es también una discusión sobre ecología basada en las raíces bíblicas. Y
nos indica cómo todo está conectado. Nuestras decisiones medioambientales afectan a todos. Acepta también la ciencia, se basa en la doctrina de la Iglesia y en la ciencia contemporánea. Es una crítica hacia el egoísmo y la indiferencia hacia los pobres y el cambio climático. Y se necesita realmente diálogo y una conversión ecológica, porque estamos ante la casa común. Y, repito, necesitamos todos una conversión ecológica, una nueva forma de ver las cosas. ¿Qué hemos hecho con y para nuestra tierra que nos ha llevado a ese estado de crisis? Miraré algunos de los aspectos más científicos y el Padre examinará las implicaciones de nuestras acciones para toda la creación, particularmente para nuestros compañeros habitantes de este hermoso planeta. Por lo tanto, vamos a empezar por hacernos una pregunta importante: el medio ambiente. ¿Qué estamos haciendo? Este corto clip te dará una idea. Los efectos de los seres humanos en el medio ambiente. Esto realmente nos entristece y nos enrabia también. Esta foto y todas las fotografías de las misiones Apolo muestran nuestra Tierra brillando en la quietud del espacio como un ópalo azul blanco, como una piedra preciosa sobre terciopelo negro. Sereno y bello, se apresura a dejarse abrazar por el abrazo gravitacional del Sol. Este es nuestro hogar, nuestra casa, nuestro mundo entero, nuestra existencia, el futuro de la humanidad dependen de este planeta frágil y maravillosamente equilibrado. El manto de aire que lo envuelve, nuestra atmósfera, es tanto la condición física necesaria para la presencia de la comunidad humana como su símbolo más convincente. Todos respiramos el mismo aire. Guardar la integridad de la atmósfera, sin la cual la vida compleja no puede existir en nuestro planeta, parece una cuestión de sentido común. Sin embargo, la ciencia moderna está de acuerdo en afirmar que la actividad humana ha estado alterando las características atmosféricas de maneras serias y profundas y que ahora se han vuelto evidentes. Durante el último siglo o más, los científicos han estado recopilando y verificando datos que revelan un aumento de la temperatura media mundial. Aunque siempre hubo emisiones de gases procedentes de los volcanes y de la desintegración radiactiva, ahora está claro que hay un aumento alarmante por encima de esas emisiones naturales, que solo se deben a la actividad humana. Desde 2001, los informes de evaluación compilados por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente han llegado a la conclusión de que la mayor parte del calentamiento observado en los últimos 50 años se debe al aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero provocados por el hombre. El efecto invernadero, aunque complejo en detalle y efecto, es lo suficientemente simple como para describirlo, sin considerar el calentamiento interno debido a la descomposición radioactiva y al vulcanismo. Podemos decir que la Tierra obtiene su energía térmica del Sol. Los gases atmosféricos forman una cubierta protectora que hace que nuestro planeta sea capaz de sostener la vida tal como la conocemos, transmitiendo luz visible,
bloqueando la dañina radiación de alta energía, como por ejemplo los rayos ultravioleta, y manteniendo temperaturas confortables al moderar el escape de calor en el espacio o al espacio. Sin embargo, la mezcla precisa de estos gases es bastante delicada y los cambios en la mezcla alteran las propiedades de la atmósfera. Un aumento en la relativa abundancia de los gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, metano, clorofluorocarbonos, hace que la Tierra atrape más calor del Sol, causando lo que se llama calentamiento global, que hace que los gases de efecto invernadero se acumulen en la atmósfera y calienten la Tierra. Existen casos naturales como la actividad volcánica y la atmósfera ha podido mantenerse en equilibrio a través del tiempo por las emisiones naturales de gases de efecto invernadero. Sin embargo, desde la introducción de las máquinas alimentadas con combustibles fósiles durante la era industrial, la adición de gases de efecto invernadero de origen humano ha puesto a prueba la capacidad de la atmósfera para mantener el equilibrio en lo que respecta al calentamiento de la Tierra. En los tiempos modernos, el aumento constante de las emisiones de automóviles y camiones, la industria y las plantas eléctricas, los combustibles fósiles utilizados para calentar hogares y empresas y la deforestación han provocado, en primer lugar, un calentamiento gradual de la Tierra que en los últimos años se ha adelantado a cualquier predicción anterior. Ustedes pueden ver en esta diapositiva que se sacó en 1966 y esta ahora, el año pasado, y ven cómo todo está contaminado. El calentamiento global afecta el clima, alterando los patrones de precipitación en todo el mundo, causando inundaciones y sequías. El derretimiento de los glaciares y de los casquetes polares o capas de hielo provoca el aumento del nivel del mar. Lluvia ácida cae del cielo. Estos cambios afectan desproporcionadamente a los pobres y vulnerables porque no pueden escaparse de los efectos. No tienen los recursos para mudarse y su estilo de vida, con viviendas frágiles y dependencia económica de la naturaleza, se ve gravemente afectado y de manera más inmediata que el de quienes tienen los recursos para mudarse o mitigar los efectos del cambio climático. Las tormentas han aumentado también. Lo que se llamaban tormentas de cada 100 años ahora ocurren en una secuencia rápida, tan rápida que la recuperación no es posible antes de que llegue la siguiente tormenta. El aumento del nivel del mar afectará a los habitantes de las zonas costeras densamente pobladas del mundo industrializado y en desarrollo, pero estas tormentas y el aumento del nivel del mar afectarán sobre todo a las frágiles estructuras de vivienda de los pobres y de hecho ya hemos visto el abandono de algunas zonas, en particular en el Pacífico Sur, debido a las inundaciones provocadas por el mar. Las sequías e inundaciones aumentan a medida que se alteran los patrones de precipitación. El número de días con mucho calor y humedad aumentará y los impactos del estrés por calor aumentarán entre los ancianos, los enfermos, los niños y los pobres. Además del cambio climático mundial, debido a la contaminación de nuestra atmósfera, no hemos sabido administrar bien nuestras aguas. Aunque nuestro planeta tiene aproximadamente un 75% de agua, solo un 3% es agua dulce. En los últimos 40 años, en algunos países, hemos dado grandes pasos para revertir la contaminación del agua. Pero con la globalización de la codicia económica, estamos empezando a ver el revés del buen trabajo realizado para proteger y limpiar nuestras aguas. Ahora bien, el mayor uso de plásticos
especialmente plásticos de un solo uso, ha creado un impacto relativamente nuevo, pero inmenso en nuestro medio ambiente. El calentamiento global se ha acelerado en los últimos años y estamos llegando a un punto muy crítico en el que no podremos confiar en la capacidad de recuperación del planeta para compensarlo. En nuestra vida vemos cambios en la atmósfera que son visibles en términos de contaminación. Bebemos agua embotellada porque ya no confiamos en el suministro de nuestro grifo. Experimentamos eventos como incendios, huracanes, inundaciones y sequías que no tienen precedentes en número y gravedad, y notamos la extinción de especies que antes eran familiares a un ritmo muy acelerado. Actualmente, en mi país hay una supertormenta cada 12-18 meses. Las organizaciones católicas han registrado 18.900 eventos climáticos de consecuencias perjudiciales a los que respondió en los Estados Unidos el año pasado. Ese es un gran aumento con respecto a hace tan solo 5 años. Los seres humanos hemos estado alimentando indirectamente el calentamiento global desde que comenzó la era industrial. Si bien esto puede tener algo que ver con nuestra ignorancia sobre el fenómeno, ya es hora de que tomemos nota de nuestras fechorías y nos abstengamos de continuar por este camino destructivo. A medida de que la Tierra se calienta, el clima se altera, particularmente las precipitaciones, y experimentamos un gran aumento de los eventos de inundaciones y sequía debido a esta alteración en los patrones de precipitación. Sin más preámbulos, aquí hay algunos números que son lo suficientemente sorprendentes como para ser tomados en serio. Los datos estadísticos recopilados por el Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA, que vigila las temperaturas de la superficie del planeta, han revelado estos estudios que la temperatura media cercana a la superficie de la Tierra se ha disparado en 1,4 grados Fahrenheit desde 1880. Peor aún, la temperatura global ha comenzado a aumentar a un ritmo alarmante de 0,36 grados Fahrenheit por década. Esto afecta directamente los patrones de precipitación. El dióxido de carbono encabeza la lista de las causas del calentamiento global. Una enorme cantidad de dióxido de carbono se libera en la atmósfera como resultado de numerosas actividades antropogénicas, incluyendo el uso de vehículos y desechos industriales. Las estadísticas revelan que el carbón por sí solo constituye el 90% de la concentración de carbono en la atmósfera de la Tierra. Estamos llevando a cabo un trabajo decente para reducir nuestra huella de carbono debido al carbón con fuertes regulaciones sobre su producción y uso seguro. El empuje para los coches más pequeños y formas alternativas de energía como la energía solar y eólica. Pero, por supuesto, la gran industria es la principal fuente de emisiones de carbono y es difícil combatir la codicia corporativa. Con la falta de protección ambiental en todo el mundo, cosas como dejar que el metano, uno de los gases de efecto invernadero más poderosos, se queme y escape a la atmósfera, en lugar de ser recapturado y contenido, esto se ha convertido en algo común. Cuando hablamos del calentamiento global, del calor atrapado y del aumento de la temperatura global de nuestro planeta, debemos tener en cuenta que si bien el dióxido de carbono encabeza la lista, el metano es peor debido a su larga vida útil. La concentración atmosférica de metano aumentó de 700 partículas por millones en la década de 1750 a 1745 partículas en la década de 1990. Con una vida útil de 8,5 años, el metano desempeña
un papel fundamental en el aumento de la temperatura media mundial. Si detuviéramos todas las actividades que liberan metano en la atmósfera, en este momento se necesitarían más de 9 años para eliminarlo de la atmósfera terrestre. El derretimiento de los glaciares es uno de los ejemplos más prominentes del calentamiento global. El Parque Nacional de los Glaciares en Montana solo cuenta hoy con 27 glaciares, por debajo de los 150 registrados en 1910. Las predicciones hechas por el Servicio Geológico de los Estados Unidos indican que el Parque Nacional de los Glaciares estará desprovisto de glaciares para el año 2030. Otro ejemplo es el de los glaciares de la cordillera del Himalaya. Los estudios coinciden en que desaparecerán para el año 2035. El derretimiento de los glaciares provocará inundaciones repentinas en esta región, dejando a miles de personas sin hogar. El derretimiento de los glaciares y las capas polares está provocando el aumento del nivel del mar en todo el mundo. Ya se ha registrado un aumento de 6-8 pulgadas. Si los casquetes polares de Groenlandia se derritieran, como lo están en la actualidad, el océano se elevaría unos 20 metros. Eso es lo que está ocurriendo en las Islas Marshall. Allí se pueden ver casas. Ahora esas casas han sido abandonadas por las olas del océano y van a estar sumergidas estas casas. Además del desplazamiento de personas, entre el 15 y el 37% de las especies de plantas y animales desaparecerán para el año 2050. Una mirada a esa lista de animales extintos revela que más de 50 especies principales se han extinguido en los últimos 50 años. Esto no toma en cuenta nuestra tala de la Amazonía, que está eliminando el hábitat no solo de los pueblos indígenas, sino de incontables especies de plantas y animales no catalogadas. Los peces se ven afectados por el calentamiento global a medida de que el contenido de oxígeno en sus aguas disminuye con el calentamiento, hasta un punto que resulta en la incapacidad de mantener la vida. Incluso los mamíferos se ven perjudicados. En 2007, una encuesta geológica hecha en Estados Unidos reveló que la población de osos polares disminuirá en 2/3 para 2050 como resultado de la disminución del hielo marino. El calentamiento global y la contaminación también están afectando enormemente a los arrecifes de coral. El Caribe, un paraíso coralino en un momento determinado, ha perdido el 80% de sus arrecifes en los últimos 30-40 años. Esta es una foto que yo misma he sacado en los 60 a la izquierda y hace un año el mismo lugar el año pasado. Todo está muerto. Las anormalidades más obvias en el clima se pueden observar en el contexto de la sequía y los cambios en los patrones de precipitación. El porcentaje de tierras afectadas por la sequía en todo el mundo se ha duplicado con respecto a lo que era en la década de 1970, lo que ha provocado epidemias de hambre y estrés sanitario entre las personas mayores, vulnerables y jóvenes, así como migraciones masivas desde zonas que ya no pueden ser cultivadas. En los últimos 100 años, el planeta ha perdido alrededor del 40% de su cubierta forestal, con un aumento del 30% en la desertificación.
se ha convertido en desierto realmente la Tierra, se está convirtiendo. Las estadísticas publicadas por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos revelan que la frecuencia y la intensidad de los huracanes han aumentado enormemente en los últimos 30 años. Las medidas indican que cada aumento de 1,8 grados Fahrenheit en la temperatura superficial del océano resulta en un aumento del 5% en la intensidad de los huracanes. El calor alimenta las consecuencias que son perjudiciales. Todos estamos sufriendo el mayor impacto del cambio climático, pero de manera desproporcionada, los países en vía de desarrollo están pagando el precio más alto del uso de combustibles fósiles por parte de los países desarrollados. La sobrepesca, el uso de fertilizantes dañinos y la consiguiente contaminación del agua y el aire, así como el aumento de las temperaturas globales que están provocando cambios en el clima que afectan a nuestra hermosa tierra y a la capacidad de las generaciones futuras para vivir en toda la tierra con salud y paz. Como nos dice el Papa Francisco, el grito de la tierra es el grito de los pobres, porque no tienen la capacidad de escapar del calor aplastante, de las mareas crecientes, del agua y del aire contaminados. Respiran el aire contaminado emitido para que los habitantes de los países industrializados puedan tener electricidad, calefacción para sus hogares y empresas. Sus tierras están siendo inundadas con el aumento del nivel del mar. Y otros están perdiendo sus tierras ancestrales debido a la tala de bosques y selvas por parte de grandes empresas, la reorientación de las fuentes de agua y la minería de países prístinos e irreemplazables. El resultado final serán migraciones masivas a una escala nunca antes vista, ya que las personas se verán obligadas a desplazarse de zonas del mundo que ya no son habitables. Y ahora miremos lo que estamos llamados a hacer como fieles católicos que cuidan de todos nuestros hermanos y hermanas de nuestra casa, que es el planeta. El cambio climático mundial no es una cuestión política, no es una ventaja partidista, ni una presión de los grupos de interés. Es una cuestión moral. Dios nos dio este planeta como nuestra casa común. Se nos pidió que fuéramos buenos administradores. Cada una de nosotras, cada uno de nosotros debe aceptar esta responsabilidad. Se trata del futuro de la creación de Dios y de la familia humana. Se trata de proteger tanto el medio ambiente humano como el medio ambiente natural. Como dice el Papa Francisco, ¿qué clase de mundo quieres dejar a tus hijos? Ahora les voy a mostrar un vídeo muy corto que creo que ustedes disfrutarán y que explora Laudato Si. Pienso que te preparará bien para nuestra transición a la presentación del Padre sobre los efectos humanos de nuestra necesidad de cuidar la creación.
Muchas gracias a Maribeth por esta hermosa presentación. Y ahora vamos a ver si puedo encender mi ordenador o computadora. Eso es una cuestión que debe ser tratado desde diversos ángulos. Necesitamos a diversos expertos que nos informen y naturalmente cada uno de nosotros debe asumir su propia responsabilidad de cara a estas cuestiones. Así que ahora voy un poquito más hacia la teología, la espiritualidad, la filosofía sobre este mismo tema. El Papa Francisco allí está y como sabemos yo me he centrado en el Laudato Si. Seamos protectores de la creación, protectores del plan de Dios escrito en la naturaleza, protectores unos de otros
y del medio ambiente. Esto realmente capta mucho lo que Maribeth acaba de decirnos. Y de hecho quiero ver un poco un resumen de lo que Maribeth nos ha presentado. Mucho de lo que Maribeth ha dicho está relacionado con el capítulo 1 de Laudato Si. ¿Cuál es el problema? Debemos saber que existe un problema y esto debería causar escándalo en nosotros. El Papa Francisco, en el capítulo 1, pone el acento, hace hincapié en 3 aspectos: el calentamiento global, el cambio climático, repito, la biodiversidad, la reducción de especies. Quizás ustedes han leído algo en la semana pasada, un informe de los Estados Unidos que dicen que se están extinguiendo muchísimas especies a causa de nuestro comportamiento y por lo tanto el problema de esas especies que se van muriendo, terminando, causa sobre todo en la parte de los trópicos y por lo tanto, América Latina, África, Asia se ven como los afectados y son muy vulnerables ante estos problemas. Vamos a tener un sínodo sobre la Amazonía, un sínodo de obispos sobre la Amazonía en octubre de este año. Y en nuestra universidad vamos a organizar un evento para apoyar el sínodo y vamos a examinar lo que ocurre en la cuenca del Congo, ¿no? Porque es el mismo problema que afecta a Amazonía, mismo problema en Asia también. En la parte meridional de Asia. ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? La vulnerabilidad ecológica, la vulnerabilidad humana también, y también comunidades étnicas, comunidades indígenas, poblaciones indígenas que desaparecen. Y una conspiración entre la corrupción del gobierno y grandes multinacionales, porque la gente no se ocupa y no se preocupa de estas áreas vulnerables y de estas personas vulnerables. Y por lo tanto, el sínodo de Amazonía no es solamente sobre Amazonía. Bien, esto es lo que yo quería añadir a lo que Maribeth ha dicho, biodiversidad. Luego otro punto, acceso al agua. Esta ha sido una resolución en nuestro anterior mandato y las mujeres africanas saben lo que es la falta de acceso al agua. Ha ocurrido también en Argentina, también ocurre el mismo problema y también en Senegal, en Asia, Filipinas. Y hablamos de esto como un problema ecológico realmente. Y es muy difícil tener acceso y se convierte en algo cada vez más difícil tener acceso al agua. Y también Maribeth ha hablado de respuestas, Yo he puesto la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 21, un acuerdo internacional, y mucho de lo que ha dicho Maribeth ha hablado. Y ¿estamos haciendo algo? Sí, hay una respuesta. Quizá ustedes saben que vuestros hijos, vuestros nietos también se enteran de todo esto, porque esto afecta realmente a los pobres y esta pasión, ¿no? Tenemos que también alargarla, por así decirlo, al medio ambiente.
no se trata solamente de algo que ha ocurrido, sino que hay adesso un cambio de cultura y algo que ocurre a nivel internacional. Pero todo esto es todavía débil, lo que estamos haciendo a favor del medio ambiente. Y por lo tanto, y aquí el final de mi introducción, que es solamente repetir lo que Maribat ha dicho. Ella también lo hizo. Al final tenemos una responsabilidad moral, como ha dicho Meribeth al final. Por lo tanto, hay una responsabilidad moral. Por lo tanto, y ayudar a nuestros políticos para que tomen buenas decisiones, pero nosotros debemos pagar el precio, es decir, vivir más sencillamente. ¿Y cuál es el lazo que hay entre religión y moralidad? ¿O cuál es el enlace entre? Pensamos que es algo muy obvio. La religión nos ayuda a ser más morales, a tener más moral. Sí, es verdad. Pero Laudato Si va dirigida a todos los pueblos, cristianos, no cristianos, creyentes, no creyentes. El problema de la ecología, obviamente, afecta a toda la humanidad. Por lo tanto, nosotros los católicos debemos cooperar con todos los otros seres humanos en lo que se refiere al medio ambiente. Así que somos conscientes de que la religión es un motivador importante en lo que se refiere a la responsabilidad ecológica, pero no solamente la única motivación. Nosotros debemos tratar de trabajar con otras personas, creyentes o no creyentes, porque la ecología es un problema moral. Y no es solamente un problema de los católicos, hay que colaborar, cooperar con los demás. Y ahora quiero pasar, y llamo esto todavía introducción a mi charla. Y algunas personas quizá se preguntarán, ¿por qué planteo esta pregunta? ¿Es la religión parte del problema? ¿El cristianismo produce a seres humanos arrogantes y destructivos? ¿Han oído hablar de esto? ¿Que alguien haya dicho esto o haya expresado esta opinión? En los círculos académicos universitarios se oye esta pregunta y los medios, las redes sociales también hablan de esto. En 1966, un profesor de Princeton dijo que las raíces históricas de nuestras crisis ecológicas, ¿a qué se deben? Ese es el título de un libro que él ha escrito, Las raíces históricas de nuestra crisis ecológica. Y todo el mundo empezó a hablar de ecología. La primavera silenciosa, hubo un libro en Estados Unidos, un título evocador realmente, que tenía que ver con los venenos, con los abonos que se echan y que mataron a muchísimos pájaros. Eso es solamente un ejemplo. Fue realmente un libro muy importante que abrió el camino a entender la crisis ecológica. Pero alguien dijo que también se trata de un problema cultural, debido a nuestro estilo, el capitalismo codicioso también. Y eso tiene que ver también con la teología, que nosotros somos más importantes que otras criaturas y por lo menos tenemos el derecho de gobernar. Esto fue dicho por un pastor protestante que estaba en la Universidad de Princeton y dijo que había esta actitud de cara a la revelación, a la salvación cristiana, que pone el acento en el ser humano y por lo tanto es posible decir, puedes hacer todo lo que quieres a la naturaleza, porque la naturaleza
no cuenta, no tiene importancia. ¿Cuál es nuestra respuesta a todo esto? Debemos decir que hay una cierta verdad en todo esto, pensando en Europa, por ejemplo, la historia de la revolución industrial, la sensación de poder de la raza humana, y podemos hacer con la tierra lo que queremos porque nosotros somos muy importantes. Sí, ha sido esta una cultura cristiana. Ahora bien, lo que podemos decir es que se trata de un mal uso del evangelio, pecaminoso del evangelio. Y en mis notas he querido decir algo, pero puedo decir que los protestantes son mucho peores que los católicos, porque los protestantes tienen una cierta teología. Tú te salvas solamente por lo que Jesús te dice, solamente eso es importante. Y los protestantes americanos son de los peores, han sido de los peores, los puritanos, ¿no? El puritanismo. Hay algo que domina el mundo, y esto tiene que ver con la noción de que somos salvados porque somos cristianos. Bien, no soy yo que lo digo, sino esto estaba escrito en la teología católica, pero más enraizado todavía en la teología protestante. Pero se trata de un capitalismo codicioso realmente que ha dejado el cristianismo un poco atrás, evidentemente. Lo digo esto porque este problema se discute también en Laudato Si. Y a la luz de los análisis de personas como Lynn White, se empezó a hablar de espiritualidad, de una espiritualidad no cristiana, y por lo tanto los seres humanos, se dijo, no son más importantes que las demás especies. Y esto se llama biocentrismo. Biocentrismo dice que las especies humanas no están a un nivel más alto que otras especies. Y habéis oído hablar de la espiritualidad del New Age, de la hipótesis Gaia. Y esto va más allá de nuestra cultura. Hay, por ejemplo, niños de 14, 12 años que dicen, bueno, no tienes que pensar, no puedes pensar que los humanos somos mejores que otras especies. Tú tienes que ser espiritual, y por lo tanto es la tendencia Gaia esta, y por lo tanto hay que respetar también las otras especies. Eso es lo que el Papa Francisco dice. Porque él rechaza el biocentrismo, el Papa Francisco. Esto no necesariamente, un antropocentrismo desviado no necesariamente debe dar paso a un biocentrismo, porque eso implicaría incorporar un nuevo desajuste que no solo no resolverá los problemas, sino que añadirá otros problemas. Bien, este es el final de mi segunda introducción. Espero que no se aburran con lo que digo. Bien. Pero quería mencionar lo que acabo de decir. No seamos ingenuos, porque podemos ser muy criticados en el campo de la ecología, nosotros los cristianos. Y muchas veces lo que se dice de la ecología no es compatible con nuestras creencias cristianas, pero debemos dialogar con todas las personas que quieren también una sana ecología. Nosotros creemos que hay algo más allá del nivel del ser humano. Por lo tanto, el destino humano es un destino más alto, más elevado, de lo que es la expresión de la naturaleza, lo cual no quiere decir que destruimos el medio ambiente o destruimos la naturaleza, sino más bien lo contrario. Y ahora quiero hablar
del objetivo principal, es decir, ¿por qué debemos nosotros los católicos comprometernos en la tutela o salvaguardia del medio ambiente? Muchas veces pensamos que los políticos se equivocan y que en su cuidado hacia el ambiente, por ejemplo, algunos dicen que la contracepción, la esterilización también reduce la población, etcétera, y por lo tanto así no perjudicamos mucho la naturaleza. Por lo tanto, estamos cooperando con otras personas y debemos cooperar con otras personas, pero debemos tener las ideas muy claras sobre nuestra comprensión del compromiso para ocuparnos y tutelar el ambiente. El medio ambiente, perdón, ¿no? ¿Qué es lo que encontramos en Laudato Si? Dos puntos principales. No voy a ser muy largo, pero hay dos cosas que quiero decir todavía. Obviamente, el San Francisco de Asís es un modelo para nosotros de cara a la responsabilidad ecológica. Pero hay un segundo punto que encuentro muy bello, pero es una teología un poco importante. O el mundo es un sacramento. El mundo es un sacramento. Y voy a explicar lo que quiero decirle. San Francisco de Asís. Una cita del Papa Francisco. San Francisco es el ejemplo por excelencia del cuidado de lo que es débil y de una ecología integral, vivida con alegría y autenticidad. Él nos dice que la justicia hacia los pobres. Él manifestó una atención particular hacia la creación de Dios y hacia los más pobres y abandonados. Y voy a repetir también, él nos advierte también hasta qué punto son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. Y de nuevo, recordemos el modelo de San Francisco de Asís o la figura de San Francisco de Asís. Y debemos entender que una sana relación con lo creado es como una dimensión de la conversión íntegra de la persona. Y así vemos acá un enlace con dos de nuestras resoluciones, el llamado a la santidad, el cuidado del medio ambiente. Nosotros católicos creemos en la verdad. No podemos tener una cosa sin la otra. Vamos a ver si esto funciona. ¿Quién es este? El padre de Francisco. El padre de Francisco. Si saben lo que estoy diciendo, no sé si podemos traducir, si oímos, no sé. Pero es obvio lo que está allí, ¿no? Es un film sobre San Francisco de Asís, su momento de conversión, y él declara delante de la gente de Asís que él está dejando su vieja vida y está pasando a una nueva vida. Y el punto aquí, hay detalles, pero se trata de una experiencia personal religiosa. Ustedes y yo tenemos un encuentro con Jesucristo en nuestra vida. Esto es el comienzo de todo lo demás. Naturalmente, Francisco de Asís es un ejemplo extremo, si queréis. Sin embargo, podemos también dar pequeños pasos para ser como Francisco de Asís.
Soy yo, mi alma está en sus manos. What? Are you trying to cause trouble? Dice, yo lo crié y mira lo que está pasando ahora. Lo que está haciendo con ustedes no es nada de lo que ha hecho conmigo. Mire, todas mis pertenencias se las tiró por la ventana. Pero se sabe, ¿no? La historia de San Francisco. Echando por la ventana todos mis sacrificios. Then what is the answer to these accusations? ¿Qué es lo que respondes a estas acusaciones? Eres suficientemente inteligente para comprender que la Madre Iglesia tiene que castigarte. Is a minister society. He's either criminal or someone seeking the light. Estoy solamente buscando la luz. Yo he vivido también en las tinieblas, pero el hermano Sol ha iluminado mi alma. Y ahora puedo ver tan claramente como usted hizo el día que usted ha elegido ser miembro de la Iglesia. ¿A usted quiere hacerse sacerdote? ¿Y yo? No, no. No. No, no soy digno. ¿Y entonces qué? ¿Y qué quieres? Yo quiero ser feliz. Quiero vivir como los pájaros del cielo. Quiero experimentar la libertad que ellos experimentan. Lo que hacemos cada día no sirve para mí. Tiene que haber algo mejor. Tiene que haber algo mejor. El hombre tiene un alma, es espíritu. Es esto es lo que quiero captar de nuevo, mi alma. Quiero vivir. Quiero vivir. Quiero sentir eso. Quiero sentir el suelo, la tierra sin zapatos. Quiero pedir limosna, sí, quiero. Cristo lo ha sido. Y los hay tantos. Y quiero ser libres como son ellos. Pero también los que piden limosna respetan a sus padres. Yo ya no soy tu hijo. Lo que ha nacido de la carne es carne. Lo que ha nacido del espíritu es espíritu. Después de este punto, Francisco se quita se queda desnudo y vamos a saltar esta parte. Vamos a saltar esta parte. Porque tengo poco tiempo, voy a saltar también estas diapositivas, pero es obvio del video que hemos visto. ¿Cuáles son los aspectos de la experiencia religiosa de San Francisco de Asís? El amor por los pobres, o el amor a los pobres, el amor a toda la creación, la reforma de la Iglesia, esto es muy evidente. Amor por los pobres, amor por toda la creación. Luego, reforma de la Iglesia. Los franciscanos prácticamente supieron desafiar la corrupción de la Iglesia. Francisco de Asís
no era totalmente inocente en su inocencia, entienden lo que quiero decir, ¿no? Sabía que era un profeta contra la corrupción de la iglesia y por lo tanto quería que la iglesia volviera a la sencillez de la vida de Jesús, que tiene algo que ver con alejarse del materialismo y volver a una vida armoniosa con todos los otros seres humanos y sobre todo con los pobres y con la tierra. Ahora tengo que pasar muy rápidamente otras diapositivas. La otra parte. ¿Qué les dice esta? No sé si pueden ver muy claramente, ¿no? Lo que estoy mostrando. Es la última cena. La última cena. Muy distinta de lo que, del cuadro que pintó Giotto. Este es un cuadro que trata de comunicar, hecho en el año 2000 y pico, la última cena, la Eucaristía y el universo. Eso es lo que trata de captar esta imagen. Jesús integra todo el universo. Esto está presente en Laudato Si. Es una profunda teología, número 243, y también una profunda espiritualidad. Conecta la Eucaristía con la teología integral. Dice algo que es muy parecido a lo siguiente. Toda la creación, ¿no? Toda la creación es un sacramento. Toda la creación es... Pero los seres humanos son los sacerdotes que ofrecen la creación a Dios Padre a través de un uso justo del medio ambiente, administrando bien la tierra, y así desarrollamos el uso de las cosas creadas para nuestro bien, porque tenemos un destino especial como seres humanos y por lo tanto ofrecemos la creación, llevamos la creación a su total realización por medio del trabajo que hacemos en alabanza a Dios, creando una sociedad justa, pero incluyendo también el ofrecer el sacramento de la Eucaristía, porque la Eucaristía recuerda a Jesucristo y anticipa el final de los tiempos, porque la creación llegará a un final, a un momento final, y todas las cosas serán llevadas al cielo, los seres humanos, la creación, y nosotros somos más importantes. El universo creado pasa a través de nosotros, así como nosotros pasamos por Jesús hacia la vida eterna. Por lo tanto, el universo llegará a un fin y el destino humano será más claro en este contexto. Y cada vez que celebramos una Eucaristía, recordamos exactamente esto, recordamos el futuro en la Eucaristía, pensamos en el futuro y recordamos también el pasado. He sido un poquito más breve y ahora termino con dos citas sobre el mismo punto del Papa Francisco, el Laudato Si. Al final nos encontraremos cara a cara frente a la infinita belleza de Dios y podremos leer con feliz admiración el misterio del universo que participará con nosotros de la plenitud sin fin. Sí, estamos viajando hacia el sábado de la eternidad. Ven aquí el lenguaje sacramental. Y mientras nos ocupamos de esta casa común, ven cómo se ha alejado del biocentrismo el Papa Francisco. Esto no es biocentrismo. Nos encargamos juntos de esta casa común que nos ha sido confiada, sabiendo que todo lo bueno que hay en ella será asumido en la fiesta celestial.
Así que pedimos que sea esta nuestra espiritualidad, la Eucaristía y la ecología integral. San Francisco de Asís es el modelo para nosotros, un modelo de vida integral basado en la conversión, comprometidos para el bien común de la sociedad, en armonía y respeto por la naturaleza. Gracias. Queremos terminar con las personas que están on streaming con nosotras y con nosotros. Doy las gracias a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes. Maravillosa formación que nos han dado Mary Beth y el padre Jerry. Quiero agradecer también a todos los que se han conectado por streaming y decirles que ya en el piso superior nos están esperando para darnos los auriculares y en pocos minutos empezaremos la oración ecuménica. Muchas gracias para ir lentamente subiendo al piso superior. Gracias.